Bienvenidos de nuevo a ¿Qué es la verdad? En esta serie, donde vamos a hablar sobre qué es la verdad, es importante saber sobre qué fundamento vamos a trabajar. Y nuestro fundamento es la Biblia. Y en este episodio vamos a discutir por qué podemos usar la Biblia como nuestro fundamento para hablar sobre la verdad. Sí, y es un gran placer discutir este tema y creo que deberíamos abordarlo inmediatamente. ¿Quieres hacer una oración por nosotros? Sí, hagamos una oración. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Y oro y te pido que nos guíes y que nos ilumines para que nos podamos dar cuenta y ver qué es la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo estás hoy, Marlowe? Estoy bien, gracias, Robert. ¿Y tú cómo estás? He tenido días mejores, para ser honesto. Prometimos darles a nuestros espectadores algo personal. Tenemos el lema más allá de lo personal. Y la semana pasada, y tú estuviste allí, y tú recuerdas. La semana pasada pasé por una prueba. Debo decir, fue algo que me sobrevino muy rápidamente y me hizo darme cuenta de que los hijos de Dios no estamos exentos de las pruebas. Las pruebas son permitidas por Dios porque nos fortalecen, nos permiten desarrollar nuestro carácter, nos permiten desarrollar y construir nuestra fe. Así que fue un momento difícil. No voy a entrar en detalles, pero estaba buscando, estaba interactuando con Dios durante este tiempo y no hubo problemas. Mi fe realmente no flaqueó. Pero estaba buscando, no podía buscar consuelo de Dios porque sentía que el dolor era real. El evento es real. Entonces, ¿cómo sabes cómo funciona? ¿Cómo obtienes consuelo durante un momento como este? Pero me obligué a hacerlo. Y cuando oré descubrí que no quita el dolor. Tal vez un poco, el dolor. Y el recuerdo todavía está allí, pero Él impartió su fuerza. Eso es lo más importante. La fuerza, y si lees, y está en Salmos 28:7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. La Biblia, así que antes dijimos que la palabra se hizo carne. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Él preparó el camino para que nosotros camináramos como Él caminó. Él trajo una espada, división, porque trajo la verdad al mundo. Pero también un aspecto muy importante fue el consuelo. Él nos consoló, y eso es muy importante. Él resucitó a Lázaro, trajo consuelo a Marta y a María, y a muchas otras personas, y a Él mismo. Estaba muy perturbado, y los niños se sentaron en su regazo. Él curó a los enfermos, y solo esta experiencia, lo que no mencioné, lo que no he dejado de mencionar, es después de que esto sucedió, tuve verdadera fuerza de parte de Dios. Pude sentirlo y me di cuenta de que, aunque sabía que Dios existe, porque había caminado junto a Él, pero estaba tan convencido en este punto de que Él existe, y si Él existe y la palabra se hizo carne, en flesh, la palabra también es infalible. Tiene que ser que Él ha preservado la palabra a lo largo del tiempo. Y luego también en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Así que eso fue reconfortante. Nos envió al Consolador, el Espíritu Santo. Es Dios, y Él también me consoló en este momento difícil. Y si miras la palabra, estaremos discutiendo sobre la palabra, mirando la validez y mirando sobre si se puede confiar en la Biblia. Pero si miras los versículos reconfortantes de la Biblia, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es hermoso. Y Apocalipsis 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, sí, solo eso, solo esta experiencia me ha enseñado mucho. Me ha dado fuerza adicional para continuar y saber que Él tiene un plan para nosotros y Él nos dará fuerza a lo largo de nuestras pruebas. Y lo siento, pero el tiempo de angustia no está muy lejos, donde pasaremos por problemas o estaremos exentos del tiempo de angustia. Tendremos que pasar por la angustia y creo que se volverá cada vez más difícil a partir de aquí. Y necesitamos encontrar fuerzas en Él y nuestra fe debe crecer. Nadie en esta vida está libre de experimentar un evento muy traumático. Y como dijiste, encontraste consuelo en la palabra. Y eso es lo que nos da la palabra, nos da la verdad, nos ayuda a pasar por todos estos dolores que experimentamos en el mundo. Sí, ¿y cuántas personas dejan la fe porque pasan algo traumático en su vida? Y eso es triste. Tenemos que estar anclados, y simplemente lo veo cada vez más. Tenemos que estar anclados a la roca, de lo contrario vamos a pasar cosas en nuestra vida y vamos a perder a nuestros seres queridos potencialmente, y sí, tenemos que mantenernos fuertes. Y eso plantea una pregunta. Cuando las personas dejan la fe y son cristianos y leen la Biblia y dejan la fe porque algo les sucede que es traumático, ¿por qué? Y entonces surge la pregunta, ¿creemos que esto es la palabra de Dios o simplemente lo consideramos como un libro? ¿Qué te hizo decidir que este es un libro que vale la pena leer? ¿Qué cambió en tu vida porque creciste en un hogar cristiano? Sí. Entonces, ¿en qué punto? ¿Qué cambió en tu vida cuando dijiste, está bien, esto es lo que puedo creer? Primero que nada, el Espíritu Santo te guía. Y esto lo sé porque mis padres en numerosas ocasiones me pidieron que leyera la Biblia, porque encontraría las joyas, las gemas en la Biblia. No entendía ni una palabra de lo que estaba leyendo. En la Biblia, en el espíritu de profecía, no entendí. Así que creo, para responder a tu pregunta, creo que necesitamos tener una relación con Dios. Si solo lo hacemos porque nuestros padres nos están pidiendo que lo hagamos y tienes que leer un capítulo antes de irte a la cama, no estoy diciendo que eso pasó en mi caso. No lo vas a comprender. No voy a comprender qué significa. You're not going to comprehend what it means. Así que pienso en lo que pasó conmigo hace 5 años, hace poco menos de 5 años. Otra vez, algo traumático sucedió en mi vida. No traumático en sí, pero fue un hito y no estaba listo, supongo, para el hito. I wasn't ready, I guess, for the milestone. Y este es el momento en que volví a Dios y le entregué mi vida, y tan pronto como lo hice, la Biblia comenzó a abrirse y yo comencé a entender lo que era. En realidad, me estaba hablando. Pude ver, escuchar, comprender su palabra. Y eso es lo que me hizo creer en la Biblia, y eso es lo que me hizo creer que la Biblia es auténtica. En ese momento, obviamente, hay mucha investigación que uno necesita hacer en términos de la traducción de la Biblia, el linaje de la Biblia, todo eso de lo que todos hablamos. Pero eso era mío. Pero ahora tú, ¿qué te hizo creer que la Biblia es auténtica? Bueno, crecimos en un hogar cristiano y te enseñan que tienes que leer tu Biblia todos los días. Sí.
porque es la palabra de Dios, pero no hubo nada concluyente para decir por qué esta es la palabra de Dios. No hay ninguna razón detrás de esto, ni evidencia, simplemente lo es. Entonces la lees, o la leí mientras crecía, y hubo momentos en los que la leíste durante un mes y luego quedó en el estante y sales, haces esto, haces aquello, y luego otras veces sientes de nuevo, bien, tengo que leerla porque soy cristiano, y se supone que los cristianos deben leer la Biblia para que sea más, no con celo, es más bien una cuestión de tradición. Eres cristiano en la tradición, así que tienes que leer la Biblia, tienes que seguir sus preceptos y... Lo siento, quiero agregarlo. Es histórico. Nadie nos enseñó. Tus padres ni siquiera sabían. No estoy diciendo tus padres, estoy diciendo en general la iglesia te lo dice. Aquí está la Biblia, léela. Tus padres te dicen, aquí está la Biblia, pero no importa tu edad, no haces las preguntas hasta que llegas hasta cierto punto. Sí, eres parte de esta iglesia y creemos en la Biblia, y eso es todo, y la leerás para ser parte de esta iglesia. Entonces mis padres estaban ocupados con el estudio de la Biblia, y yo estaba en la universidad y volví a casa durante las vacaciones, y la persona que daba los estudios bíblicos hizo la pregunta, y la pregunta que hizo fue, ¿había alguna denominación en el tiempo que cambiara la ley de Dios o tratara de cambiar las leyes de Dios? Y me dijo que fuera a buscarla, y fui y la busqué, y de hecho encontré que sí. Había una denominación en la historia que alteró o que intentó alterar la ley de Dios. Y cuando lees en Daniel 7, verso 25, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y esa fue la primera vez que realmente sentí, wow, esto es auténtico. Y de ahí en adelante fue como si las escamas de tus ojos simplemente se cayesen y descubrieras mucho más en la palabra que simplemente leerla como un libro más. Y que deberías leerla en la iglesia cristiana porque eres cristiano. Y ahora realmente estás obteniendo respuestas a estas preguntas y estás creyendo en ello. Así que cambió. Todo cambia cuando te das cuenta de que esta es verdaderamente la palabra de Dios. Sí, y esto proviene del sueño de Nabucodonosor. Este mismo versículo. Entonces, ¿quién es la iglesia? Solo dejo la pregunta ahí. Sí, entonces, vaya, es un buen testimonio. En realidad no había escuchado tu testimonio antes. Bueno, quedaron por fuera muchos detalles, pero eventualmente todas las piezas comenzarán a encajar. Los espectadores aprenderán más. Yo he dado mi testimonio antes y deberíamos llegar allí. Te pediremos que des un testimonio más largo. Entonces, de vuelta a la Biblia, regresemos también al linaje de la Biblia. ¿Y por dónde empezamos? No vamos a profundizar con respecto al linaje de la Biblia. ¿Qué hay de nuevo, profe? Lo cubrió hace unas semanas. Fue el episodio 195 y 196, creo. And 196, Sí, I believe. pero en resumen, hay tres corrientes y animo a todos a que investiguen esto por sí mismos y comprendan y encuentren la Biblia que obviamente dice la verdad. Y sí, hay errores y todo eso en la Biblia en general, pero no es nada que no se pueda solucionar comparando escritura con escritura y teniendo supuestos errores. Supuestos errores, exactamente. No son errores, pero sí, tal vez una coma aquí o una coma allá en el lugar equivocado. Y si haces un estudio bíblico exhaustivo, entonces puedes resolver estos problemas. Pero sí, tienes la línea alejandrina. Tienes y puedes encontrar todo esto en los videos de ¿Qué hay de nuevo, profe? Pero tienes la línea occidental, tienes la línea tradicional del texto recibido y la línea alejandrina. Tienes el códice B y tienes el Aleph y básicamente las traducciones del Vaticano y sinaítico. Y luego en el lado de la línea occidental tienes la Vulgata latina y el antiguo códice latino D y la versión Douay
que en realidad es de la línea jesuita. Entonces tienes la línea tradicional, que es de los primeros apóstoles, y luego fluyó a través de los valdenses, y cuando los turcos también invadieron Grecia, fragmentos del texto recibido también se distribuyeron desde allí. Así que sí, es interesante, y luego desde allí recibes la versión King James en 1611, creo. Sí, entonces tienes todas estas corrientes diferentes que conducen a diferentes versiones de la Biblia. Sí. Y es interesante, solo quiero recomendar a los espectadores este libro de Martin Klein. Y él dice o escribe sobre las diferencias, y hay una parte, de hecho, se destacó un poco para mí, y lo encuentro muy interesante, así que aquí escribe un estudio realizado por Dawei Jr. Y tomó las palabras de la Biblia, en la Biblia King James, y las comparó con versiones modernas más populares, y probó la legibilidad del mismo y la cita. Luego dice que de las diferentes Biblias que usó, solo una versión tenía un libro en la universidad a nivel de segundo año, y esa versión no era la versión King James. Solo una versión tenía un libro bíblico en la universidad a nivel de primer año, y esa versión no era la versión King James. A pesar de lo que hemos escuchado en otros lugares, la versión King James no tenía ni un solo libro de la Biblia en el nivel universitario. ¿Qué versiones sí? Los culpables del nivel universitario, con 2 representaciones de Segunda de Pedro, elaborado por la Nueva Biblia Estándar Americana y la nueva versión King James. De hecho, el índice Gunning-Fox mostró que la versión King James tenía la mayor cantidad de libros en el nivel de lectura de 7º grado o menos, y la mayor cantidad de libros en el nivel de 10º grado o menos, haciéndola la más fácil, no la más difícil de leer. Según las investigaciones, en realidad no es tan difícil leer la versión King James de la Biblia. Y nos hemos acostumbrado tanto a leerla. La jerga que ha entrado en nuestro mundo y en nuestra vida, nos acostumbramos tanto a otros estilos de lectura. Pero cuando comencé a leer la King James, debo decir que fue bastante difícil, el estilo poético, pero cuando comencé, y uso la King James, solo la King James, porque creo que es el libro, la Biblia preferida. Pero cuando comencé a leerla, el Espíritu Santo abrió muchas gemas en esta Biblia, y ahora es tan legible, muy legible. De hecho, te acostumbras, lo haces, sí, y a veces uso tal vez otras traducciones solo para entender el punto que están tratando de transmitir, pero siempre esta es mi base. Siempre uso la versión King James. Sí, muy bien. Y algunas de las otras cosas que podemos ver cuando se trata de la Biblia son la arqueología, para probar si la Biblia o lo que está escrito en la Biblia es verdad o no. Sí, la arqueología es una, y podemos repasar todos los hechos, podemos repasar todos estos elementos. ¿Deberíamos cubrir la arqueología y ver qué encontramos? Sí, echemos un vistazo rápido. Sí, uno de los presentadores de Clash of Minds es todo un gurú en lo que respecta a la arqueología, y ha visitado todas las áreas, todas las ciudades de Israel, todos los museos en el Jordán, todas estas áreas, Irán, y él hizo un video para nosotros. ¿Deberíamos reproducir el video? Sí, mostrémosle a los espectadores este breve video que hizo. Estaba conduciendo en Hebrón, en Israel, y vi a algunas de sus damas allí vendiendo artefactos. Nunca se sabe si son genuinos o no, imitación o genuino. Así que yo compré esto en aquellos días, 60, 70. No había ningún problema en sacar del país este tipo de cosas, pero no estaba seguro si era genuino o no.
Así que lo llevé a la universidad y me lo revisaron. Y les dije, esto es de un periodo de la época de David y esto es genuino. Voy a hablar sobre estas cosas genuinas en este corto video. Les presentaré la única fuente digna de confianza. Trustworthy sources. Se ha demostrado a lo largo de los siglos la fuente específica que voy a compartir con ustedes Share with you that it's es genuina y pueden creer en ella. Los intentos de destruirla fueron inútiles. Se han alcanzado muchas vidas al leer esta fuente. source. Every prediction Cada predicción que hizo se cumplió. fulfilled. The promise La promesa fue respaldada por hechos by fact. y cada profecía Source. en esta fuente también tuvo una existencia científica. Existence. Y esto es lo que vamos a discutir en piezas breves. Esta fue una tremenda gran experiencia en 1966, cuando yo era un joven de 30 años. Me detuve aquí y miré esta necrópolis. Necros significa muerte y polis, ciudad, la ciudad de los muertos en Tiro, y estaba abriendo un sarcófago y vi los esqueletos allí y compré uno de ellos. Fue más tarde que la universidad comprobó esto nuevamente. Era una chica fenicia de 18 años, But you know, when pero cuando vi esto mi corazón estaba extrañamente calentado, como el gran evangelista dijo. El corazón estaba extrañamente calentado, Wesley. Y esa calidez, ese entusiasmo por la Biblia y la arqueología nunca me ha abandonado. Todavía es parte de mi entusiasmo en la vida. Este fue un descubrimiento muy interesante que hicieron cuando Nabucodonosor capturó 10,000 personas de Jerusalén. Los llevó al río Quebar, que es donde estaba Ezequiel. took them to the Kebar River. That's where Ezekiel was. Así que Ezequiel no es una ficción, es genuino. Puedes leer los nombres aquí en el río Quebar. No tengo tiempo para mostrártelo, pero fui allí e hice una grabación en un lugar llamado Nippur A place called Nippur. sobre Ezequiel. No era ficción, él era un ser humano y esto es para mí tremendo. This is to me is tremendous. Now he wrote. Ahora, él escribió donde estaba yo. Escribió esto en Ezequiel 26:7. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro. Acabamos de ver a Tiro. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Así que esto es una profecía. Dios dice que Nabucodonosor te hará esto, Tiro, la ciudad más grande de estos días, la ciudad portuaria con la flota más grande, y luego continúa, dice, City with the greatest fleet. And then he carries on. He says, y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Era una poderosa ciudad. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros. Wagons and chariots. When he Cuando entre por tus puertas como portillos de ciudad destruida. Ahora escuchen esto. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Escuchen esto. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. into the sea.
¿Qué profecía? Que la ciudad portuaria más poderosa del mundo sería arrojada al mar. Ahora, esto sucedió en 586, cuando las ruinas de Tiro fueron arrojadas al mar ese mismo año, y fue solo en 332 a.C. que Alejandro Magno destruyó la isla de Tiro. Las ruinas de Tiro en el continente desafiaron la profecía de Ezequiel durante más de 200 años. Las ruinas estaban tiradas allí, deberían estar en el mar, así que no crean en la Biblia. ¿Cómo Alejandro Magno el Grande hizo que eventualmente se cumpliera esta profecía? Sabes, esta es una de las cosas maravillosas que se descubren en la arqueología. Ahora vas a mirar un dron y verás en el dron cómo miles de escombros del continente fueron arrojados al mar, cumpliendo una de las maravillosas profecías allí. ¿Ven algunas de las ruinas? 241 años después, 41 years later, this prophecy was fulfilled. esta profecía se cumplió y puedes ver el trono. Se necesitaron 2 de los reyes más grandes para cumplir esta asombrosa profecía. Esto es lo que me encanta de la Biblia. Tiene profecías, pero luego también podemos recurrir a la ciencia de la arqueología para confirmar la profecía. Ninguna de las profecías falló en la Biblia. Así que es sorprendente lo que podemos encontrar en la historia, lo que podemos encontrar en la arqueología. Sí, y esto es solo una gota en el balde. Hay tantas profecías y hallazgos arqueológicos. Pasaríamos 1 o 2 días enteros si tuviéramos que revisarlos todos. Pero 241 años para que se cumpliera. Bueno, revisemos la siguiente sección. En 1961 excavaron They excavated en un lugar en la ciudad costera de Isel, coastal city. And then they y luego excavaron esto. excavated this. This is a Esto es un templo, en realidad no un templo, temple, but this is pero es un altar en honor a Tiberio. honor Tiberius. Now this Ahora, esto es latín, no puedes leerlo tan bien. then Y luego vieron otro nombre allí, Pilato. Pilate. Y esto fue algo que por primera vez descubrieron And they discovered the night el nombre de Poncio Pilato. Esta para mí fue la pieza de arqueología más grande que he descubierto. the Bible is La Biblia es verdad. Hubo un Poncio Pilato que le dio 78 latigazos en la espalda de Jesús and he y finalmente lo condenó a morir en una cruz cruel. Y luego descubrieron que este cenicero, actually el cenicero es un pequeño ataúd. Tomaron los huesos del sarcófago y los encajaron aquí. Pero aquí hay un nombre en hebreo. this is Este es el sumo sacerdote que condenó a Jesús. who condemned Jesus. Quien permitió que lo escupieran y le dio un trato cruel. Gave him a cruel man. And Jesus stood Y Jesús se paró ante Caifás. Así que aquí hay 2 artefactos que confirman el hecho de que hubo un Jesús. You know, I was so Me conmovió mucho cuando vi esto. La historia de la Biblia no es ficción, es un hecho. this is the Y estos son los únicos artefactos en la historia arqueológica donde se clavó un clavo en el tobillo de esta persona específica. the ankle of this specific person. Y así es exactamente como crucificaron a las personas. Los clavos entraron desde un costado. Jesús estaba, no quedaba nada de él, ni sangre, ni poder, nada. Sí, así que hice un poco de lectura sobre Caifás y la tabla de piedra de Poncio Pilato también.
Hay otros también, quiero decir, Caifás. Fue realmente fascinante para mí. 1990, el cenicero, como él mencionó. La inscripción parece estar fechada a mediados del primer siglo, como 70 después de Cristo. En algún lugar por ahí, es exactamente así. Se alinea con la línea de tiempo, y si miramos la historia sobre Balaam, hijo de Beor, en Números 24, verso 3, fue encontrado en Dalá y preservado en el Museo Nacional de Jordania, por lo que las excavaciones dirigidas por H.C. Franken en 1967, donde descubrieron palabras acerca de Balaam en el templo, por lo que era un templo que estaba derribado y el yeso dentro del yeso, juntaron las piezas y construyeron el rompecabezas básicamente, y se lee: los dichos de Balaam, hijo de Beor. El hombre que era un vidente y que también corresponde o se alinea con la Biblia y Números, muy interesantes. Y luego también descubrí que en 1947 y 1948 había un niño que se llamaba Mohamed. Él lanzó una piedra, así que estaba lastimando ovejas. Creo que estaba cerca del Mar Muerto en el desierto, hiriendo ovejas, y simplemente arrojó una piedra y encontró una pequeña cueva y arrojó una piedra allí y escuchó una cerámica romperse, y lo que se descubrió allí son los rollos del Mar Muerto. Y eso es bastante interesante, y ahora se guardan en el Museo de Israel y están bajo 3 pies de concreto reforzado, por lo que hay muchos de estos hallazgos arqueológicos, y lo encuentro muy fascinante. Tal vez no tanto como Frank Duffy, pero están empezando a gustarme. Y luego conozco a Doug Batchelor. Él, en uno de sus sermones, una vez mencionó que estaba allí en el Museo de Israel. He was at the Israel Museum, and Y él quedó fascinado sobre los rollos del Mar Muerto, y todos los libros estaban allí excepto Esther, y tenía un traductor con él, y el traductor también leyó este arameo, y leyó una pieza completa. No recuerdo exactamente dónde estaba, pero Doug obviamente lo siguió con su Biblia, y era palabra por palabra exactamente igual. Hay tanta evidencia en arqueología. there's so much evidence in archaeology. En realidad desafía la lógica. La Biblia, si lo piensas, es un periodo de tiempo de más de 1500 años en que fue escrito por más de 40 autores. Son Varios países. varios países. Todo esto reunido. La coherencia es increíble. Sí, es difícil de creer, y sin embargo, en nuestros días sigue siendo un libro venerado. La gente quiere leerlo. Sí, el más vendido. ¿No es también el libro más vendido? Es increíble. Si miramos la durabilidad de la Biblia, también ha sobrevivido a todos sus críticos. Critics, Fue quemada en la Edad Media. Fue erradicada básicamente, aparentemente. and the church Y la iglesia de esa época era el único intérprete de la Biblia. Y eso solo demuestra que hay un problema allí. Y luego, obviamente, la Reforma dio a luz nuevamente a la palabra de Dios a través del texto recibido. Tyndale, Lutero, Wycliffe y todos estos hombres comenzaron a traducir y distribuir la Biblia una vez más. and interesting fact, Y un hecho interesante es que hubo un filósofo francés llamado Voltaire, que vivió desde 1694 hasta 1778 y dijo, cito, en 100 años, a partir de mis días, no habrá una Biblia en la tierra excepto una que sea vista sobre un curioso buscador de antigüedades. curiosity seeker. So Eso es interesante y realmente me hizo reír un poco, pero como lo alega la historia, 50 años después de su muerte, de manera irónica, la misma casa en la que una vez vivió y escribió fue utilizada por la Sociedad de Evangélicos de Ginebra como almacén de Biblias y tratados evangélicos, y las imprentas que usó para imprimir sus obras irreverentes se usaron para imprimir Biblias. La historia se ha usado repetidamente a través de los años por los cristianos como un ejemplo de la perdurable cualidad intrínseca de la Biblia y la inutilidad de aquellos que se oponen al volumen inspirado. Eso fue simplemente bueno verlo. Lo fue,
Había tanto odio hacia la Biblia, había tanto amor hacia la Biblia, gente asesinada por ella, gente murió por ella. Sí, exactamente. Es increíble. Lo es. Y luego, si miramos la consistencia interna, en realidad cubrimos esto. La consistencia interna durante todo ese tiempo, los 1500 años, 40 autores, solo puede haber sido preservado, solo podría haber sido preservado por un ser divino, por Dios. A divine being by God, you know? It's Es demasiado difícil entender cómo se hizo esto a lo largo de los años. Y aquí y allá la gente dice, está bien, pero encuentro esta palabra en la Biblia que es incorrecta, así que ahora voy a tirar toda la Biblia por esta pequeña cosa que he visto. of this tiny thing that I see. Y como mencionaste anteriormente, los supuestos errores de la Biblia, pero si la estudias, no es realmente un error. Sí, si haces tu estudio de la Biblia, yo llamo a eso ignorancia desafortunada. Es casi que quieren descartar la Biblia para adaptarla a su propio estilo de vida. No lo sé, pero sí, tuviste una interesante... Sí, una de las cosas que la gente generalmente usa para decir que la Biblia no es infalible. La Biblia está equivocada en la edad de Joram, Is the age of Uzziah, porque en 2 de Reyes 8:26 y 2 de Crónicas 22:2 tienes una edad diferente en la que dice que tiene 22 años en la ascensión y otra dice que tiene 42 años. Y en general hay dos explicaciones que la gente tiende a dar. Dicen que una es un error de transcripción, la otra dice que en lugar de 42 se suponía que era 22, pero la otra razón es mucho más interesante para mí. Esa frase hebrea, un hijo de 42 años, no se refiere a la edad de Joram en su ascensión, age at his ascension, but sino al número de años desde la fundación de la dinastía de Omri. Omri. And they Y say dice que desde el comienzo del reinado de Omri hasta la ascensión de Joram son aproximadamente 42 años. it's about 42 years. Wow. So it's Algunas personas, Bueno, la redacción no es un error, sino una desalineación. Bueno, diferentes escritores de diferentes libros usan diferentes periodos de tiempo para escribir de qué periodo están hablando, period they're talking about. So in por lo que es un libro talk about the ascension hablando sobre la ascensión cuando se convirtió en rey, y el otro está hablando, por ejemplo aquí, desde el comienzo del reinado de Omri hasta la ascensión de Joram. fueron 42. Fueron 42 años. Claro, sí. Y esto podría confundir a alguien por completo. Así es, así es. La gente dice que no quieren leer la Biblia por este asunto específico. Sí, early writings. Pero en primeros escritos leemos, la palabra de Dios como un todo es una cadena perfecta. Una parte se une y explica otra. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo la palabra de Dios es simple y llana al declarar el camino de vida, sino que el Espíritu Santo se da como guía para comprender el camino de vida que en ella se revela. So Entonces, las doctrinas de la Biblia no se basan en una sola palabra, sino que están basadas comparando línea por línea. exactamente, verso con verso entre sí, y así es como construyen las doctrinas. Ahora puedo identificar una, y eso es solo una coma en el lugar equivocado. Y ahí es donde Jesús en la cruz se dirigió o habló con el ladrón y le dijo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el original, no original. Así es como está escrito actualmente. Pero entonces tienes que pensar en ello. Y como lo veo es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así es como debe escribirse. ¿Cómo sabemos eso? Hacemos un estudio bíblico. Hacemos un estudio bíblico completo sobre el estado de los muertos. Y en segundo lugar, la lógica, o ni siquiera lógica. Él, Jesús, no ascendió al Padre ese día, ni siquiera al día siguiente. En el sábado estaba descansando, y el primer día se levantó y realizó su trabajo, y ascendió. Así que sí, eso solo demuestra que uno podría corroborar. Uno lo podría corroborar. yeah, but Pero, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se escribió la Biblia? Y nos dice en 2 de Pedro 1:21,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Así que, de hecho, fueron ellos los que escribieron, pero ¿fueron sus palabras? No, fueron las palabras de Dios. Las palabras de Dios, sí. Y otro ejemplo, solo quiero tal vez dar un paso atrás. También es Pedro cuando negó a Cristo 3 veces. Ahora hay contradicciones en la mayoría de los evangelios, porque mencionan que Pedro, quien se dirigió a Pedro las 3 veces, no corresponde con lo que dicen los otros evangelios. Así que, lógicamente, si tú y yo estamos a 100 metros de distancia y hay un gran evento o algo sucediendo y tienes un arbusto frente a ti y tienes que girar para voltear el arbusto y no puedes ver porque la espalda está hacia ti, y verás algo diferente desde una perspectiva diferente. Verás lo que está sucediendo y lo veré tal vez en una perspectiva diferente. Así que eso es todo. Que no sea 100% exacto en realidad promueve la autenticidad de la Biblia. Colorea más las historias de la Biblia, al ver la situación desde una perspectiva diferente. Sí, exactamente. Y eso me lleva al estilo literario. Si también miramos el estilo literario de la Biblia, no está escrito, érase una vez en la tierra de Oz había un hombre llamado Man, cool. You know, it has to... Tiene que compararse con la historia también. Tiene que leerse en este momento, en este lugar. Jesús tenía estas personas alrededor y uno podría confirmar eso a través de la historia, a través de la arqueología y a través de todo esto. Se me pone la piel de gallina. Todos estos componentes se combinan bastante bien. Y es interesante, así que echemos un vistazo a la historia. At history, you know? Hay más, es un hecho interesante. Hay más información histórica sobre Jesucristo que sobre Alejandro Magno y Julio César. Alexander the Great and Julius Caesar, for that matter. Y si miras que hay historiadores romanos e historiadores judíos romanos, uno es Suetonio, y no tengo todas las citas aquí, puedes buscarlo por ti mismo, pero Suetonio era un historiador romano. Escribió sobre Jesús en el 116 después de Cristo. Tácito es un historiador romano y un senador. Escribió sobre la muerte de Cristo y con bastante detalle. Fue interesante. Y luego tenemos a Josefo, que podemos poner en pantalla. Y él también era historiador judío. Vivió entre el 37 después de Cristo y el 100 después de Cristo. Así que estuvo allí. Estaba con los apóstoles y escribe, ahora en esta época Jesús era un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue un gran hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo hacia él tanto a muchos judíos como a muchos gentiles. Él fue el Cristo, y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron porque se les apareció vivo nuevamente al tercer día, como los divinos profetas habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos, llamados así por él, no están extintos en este día. Eso es muy llamativo. Sí. Es muy difícil negar la autenticidad porque la historia lo prueba. Tienes profecías que lo prueban. Tienes la arqueología que lo prueba. ¿Y qué trajo? Discutimos eso. ¿Qué trajo? ¿Qué alineó realmente tus pensamientos con la Biblia? ¿O te llevó a creer que la Biblia es? Cambió tu perspectiva y fue la profecía, el desarrollo de las profecías. Fueron mis padres también. Fue la profecía. Fue el elemento clave porque en Isaías 42:9 dice, «He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias». Así que incluso la Biblia habla por sí misma. Él te lo dirá antes de que suceda para que creas. No es una profecía lo que sucedió,
y luego escribieron la profecía y dijeron, mira, sucedió. Esta profecía fue escrita de antemano y sucedió. La Biblia no fue escrita en los tiempos modernos, fue escrita mucho antes, así que es solo un ejemplo o ilustración. Si yo pudiera, no es que pueda, pero si flotara frente a ti y no hay cuerdas ni nada debajo de mí ni nada que me estuviese sosteniendo, te sorprenderías y dirías, wow. Si te dijera después, ¿sabes que puedo desaparecer? Puedo hacer esto y puedo desaparecer, habría un poco más de credibilidad. A bit more belief, you know? Creerías, tendrías más fe, diría yo, de que puedo hacer esto, y así es como funcionan las profecías. Una vez que ves algo suceder, wow. Y es lo mismo en nuestras vidas. Una vez que oramos y construimos esta relación con Dios, y Él responde nuestras oraciones de una manera específica, así es como crece la fe. Y lo mismo ocurre con las profecías. Cuando ves que suceden, tu fe tiene que crecer. Así que insto a la gente y a nuestros espectadores y todos los que están allí a estudiar realmente la Biblia y realmente mirar estas profecías y mirar hacia atrás en su vida y ver cómo Dios los ha guiado. Sí, y cuando lees las profecías en la Biblia se explica sola. Si se usa una palabra y no entiendes el contexto de la palabra, en otro lugar la Biblia te dará la explicación de esa palabra específica. Oh, sí. Así que no es necesario intentar encontrar fuentes externas que te expliquen la Biblia. Sí, no lo es. Pero si necesitas más información y te resulta difícil creer, entonces es por eso que estamos discutiendo estos puntos y brindando fuentes externas para que puedas creer en la Biblia y comenzar tu viaje. Entonces, las profecías. Me encantaría, con suerte tendremos una oportunidad de cubrir realmente las profecías en el futuro. Una pregunta sobre Daniel 2. Sí, exactamente. Sí, así que envíe su pregunta por video y envíela a tud@clashofminds.com. Just a short video. Solo un video corto de 1 minuto diciéndonos su nombre, de dónde es y tu pregunta, y luego la responderemos con la Biblia. No puedo esperar. Sí, así que más profecías. Si miras cuánto tiempo predicó Noé, predicó durante 120 años hasta que comenzó a llover. ¿Y cuántas personas no creyeron que iba a llover, que todo el mundo iba a ser inundado? El mundo entero no lo creyó, aparte de 8. Solo una nota al margen interesante. Cuando estaba ocupado estudiando nuestra conferencia, el profesor dijo una vez, es sorprendente que nadie quiera creer en una inundación global, pero cuando se trata de depósitos de minerales, entonces usan un modelo que simula una inundación global. Sí, entonces, ¿por qué no creen? Porque han introducido el engaño en nuestro mundo como todo lo demás. La evolución, la creación, todas esas cosas. Y sí, una profecía muy interesante es, según 1 de Reyes 13, del 1 al 3, un hombre de Dios anónimo, a veces identificado como Ido. Ido había profetizado al rey Jeroboam del reino del norte de Israel, Samaria, aproximadamente 300 años antes, que nacería un hijo llamado Josías en la casa de David, y que destruiría el altar de Betel y que quemaría los huesos de los sacerdotes en sus altares falsos. Así que cuando miramos la presentación de Francois du Plessis, fueron 241 años, cuando Tiro fue completamente arrojada al océano. Arrojada al océano, sí, exactamente. Y luego llegamos a la muy interesante profecía y el sueño de Nabucodonosor. Sí, en Daniel 2. En Daniel 2. Y eso permea a través de los siglos hasta donde estamos ahora. Si haces un estudio muy detallado sobre eso, verás que la cabeza es Babilonia, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, lo que obviamente denota Medo-Persia. Y tienes la mitad de bronce, que es Grecia, y luego tienes las piernas de hierro. Y es muy interesante, si miras los metales,
comienzan en la parte superior. Es el metal más precioso, pero es el metal más blando. Y a medida que desciende, llegas al hierro, y es el metal más duro, pero el menos precioso. Esos metales fueron usados por los reinos que estaban gobernando en ese tiempo. Los usaron para sus armaduras. Eso es interesante. Así que todo se junta muy bien. Y obviamente los pies de una mezcla de arcilla y hierro. Y luego, si sigues leyendo, no voy a repasar toda la profecía, pero si lees más en Daniel 7, el poder del cuerno pequeño que desarraigó a otros tres países, hay especulaciones sobre por qué, pero no entraré en eso ahora. Pero quiero decir, ese poder hasta el 538 después de Cristo es donde ese poder se volvió prominente. Y luego miramos la profecía de 1260 días o años que comenzó en el 538 y terminó en 1798, donde Berthier, el general de Napoleón, arrestó al Papa en aquel entonces, y todos esos eventos sucedieron perfectamente. Tienes la profecía de 2300 años, desde el 457 a.C. hasta 1844, donde el santuario sería limpiado, y pensaron que sería el santuario terrenal, pero era el santuario celestial. Sí, y luego tenemos lo que hablamos la última vez en nuestro primer episodio, la profecía de las 70 semanas, donde se reveló Jesús. Sí, en realidad hay tanta profecía sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Prophecy about Jesus in the Old Testament. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús que iba a venir. Sí, para ser el Salvador del mundo. Sí, y hay tantos. Tengo alrededor de 12 escritos donde el lugar de su nacimiento fue predicho, el nacimiento de una virgen, ser de la línea del rey David, intento de asesinato por parte de un poder romano. Ese era Herodes. También Herodes intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas. La lista continúa. Como dijiste, hay tantas profecías en el Antiguo Testamento y esas fueron escritas antes. Y para que todas las profecías se cumplan en una Biblia o de una Biblia es imposible. Es matemáticamente imposible. Exactamente lo es, sí. Y si todavía nos quedamos atrapados en el Antiguo Testamento y miramos las declaraciones científicas hechas en Levítico, que debes lavarte las manos si tocas un cadáver o uno de esos, y hace unos 200 años había un cirujano que no recuerdo su nombre en realidad, pero él realizó cirugías y se lavó las manos con la misma agua. Y luego realizó otra cirugía y se lavó las manos nuevamente con la misma agua. Inúmeros y muchas personas comenzaron a morir porque Levítico ya ha demostrado esto, que deberías realizar prácticas sanitarias. Sí, exactamente. Entonces apareció Joseph Lister e introdujo los procedimientos de saneamiento de acuerdo con los principios bíblicos en sus clínicas y la tasa de supervivencia se disparó. Así que es interesante. Hace mucho tiempo nos dijeron todas estas cosas. Nos mostraron lo que es limpio, lo que es impuro. Incluso que la marina usa esos principios cuando quedan varados en un barco. ¿Qué peces puedes y no puedes devorar o no debes devorar? Es interesante. Es bastante interesante y hay tantas denominaciones diferentes a lo largo de la historia y todos ellos están de acuerdo en la autenticidad de la Biblia y en cómo reverenciaban la Biblia. Un ejemplo es Charles Spurgeon. And he said, Y dijo, es extraño que haya hombres tan viles como para usar la navaja de Joacim para cortar pasajes de la palabra, porque son desagradables. because they are unpalatable. O aquellos que no les gustan ciertas porciones de la Santa Escritura, tengan la seguridad de que su gusto es corrupto y que Dios no se apartará de su pequeña opinión. Tu disgusto es la razón por la que Dios lo escribió, porque no debería ser adecuado.
No tienes derecho a estar complacido. Dios escribió lo que no te gusta. Él escribió la verdad. Inclinémonos en reverencia ante ella, porque Dios la inspiró. Es pura verdad. Stern. It is. Lo es duro en realidad, pero Él está diciendo que la verdad te hace sentir incómodo. Truth makes you uncomfortable. Y cuando escuchas esa verdad, no debemos seguir nuestras propias ideas. Debemos arrepentirnos y seguir la verdad, y no aferrarte a ese error que nos gusta y con el que nos justificamos. Sí, solo el Espíritu Santo puede moverte. Eso es interesante porque también tenemos un poco de información sobre la severidad de Lutero hasta cierto punto, pero hay un pastor luterano que fue muy interesante, Pastor Stephen Preus, y él está en la iglesia luterana en Binghamton. Él escribió: ¿es la Biblia la verdad? ¿Es realmente confiable o está llena de errores? ¿No se contradice? Lutero y otros reformadores luteranos respondieron estas preguntas en términos inequívocos, defendiendo la inherencia de las Escrituras con entusiasmo. De la misma manera que defendieron la inherencia en sus días, nos dan confianza en nuestros días de que no estamos enseñando nada nuevo, sino que nos apoyamos en los hombros de nuestros antepasados en la fe cuando confesamos lo mismo. Y él dice, por ejemplo, Lutero enseñó en el Catecismo General, y cito a mí y a mi prójimo: en resumen, todas las personas pueden errar, engañar, pero la palabra de Dios no puede errar. Esto es más que autodesprecio. Dice, como si Lutero simplemente estuviera siendo manso y modesto, más bien, este es un testimonio de la creencia de los reformadores de que las Escrituras son inherentes. Los reformadores luteranos confiesan esta misma verdad. La gente podría decir, bueno, por supuesto, la palabra de Dios no puede errar, pero los reformadores no están diciendo eso de la Biblia. Ya ves, la Biblia solo contiene la palabra de Dios, pero no es en su totalidad la palabra de Dios. Es un libro escrito por hombres falibles que muchos han argumentado de esta manera a lo largo de los años y todavía lo hacen hoy. Y luego escribe, los que creen en esta mentira inteligente disfrazada de una distinción sofisticada, consideren las palabras contundentes e inflexibles de Lutero. Está maldita la incredulidad y la carne odiosa que no permitirá ver y saber que Dios nos habla en las Escrituras y que es la palabra de Dios, sino que nos dice que es la palabra meramente de Isaías, Pablo o de algún otro hombre que no ha creado el cielo y la tierra. Así que Lutero no se anduvo con rodeos cuando escribió. Es imposible que las Escrituras se contradigan. Solo se les aparece a los hipócritas obstinados y sin sentido. Me recuerda el autor que mostraste antes. Sí, se deshicieron de las palabras, no reprimieron mucho. Sí, y me gusta eso. Te gusta escuchar la verdad severa porque te permite, te despierta, lo hace y te das cuenta de que hay algo que necesito cambiar en mi vida. Sí, lo es, y algunos se rebelarán contra esta severidad y esta reprimenda, así que creo que nos estamos acercando al final de nuestra discusión. A pesar de que podemos hablar todo el día sobre esto, porque esto es un tema muy amplio. Nuevamente, sí, muy vasto, y con suerte lo dividiremos a medida que lleguen las preguntas. Así que otro pensamiento que tuve fue, los discípulos, si piensas en la forma en que escribieron sobre sí mismos, también, y en cómo escucharon. Y la negación de Cristo por parte de Pedro y ¿por qué hablarían mal de sí mismos y lo pondrían en la Biblia? Todo es muy auténtico. La Biblia fue escrita durante el tiempo de Jesús en la tierra. Sabes que todo está perfectamente establecido. ¿Por qué los discípulos escribirían que todos abandonaron el lugar de la crucifixión por miedo, si no fuera cierto? Solo demuestra que no estaban al 100% cimentados en su fe. Sabes que tenían que hacerlo a pesar de que caminaron con Jesús durante 3 años. Todavía les quedaba un viaje para llegar a ese punto en el que Pedro pediría ser crucificado boca abajo. Quiero decir, por su Señor. Así que sí, leemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es como Él nos transforma por su palabra, y los versículos de la Biblia que se corroboran entre sí. Como hemos dicho antes, y Jesús, donde Él se refirió obviamente al Antiguo Testamento constantemente. And how did he? ¿Y cómo luchó contra las tentaciones de Satanás? Usó las Escrituras, y así es como nosotros también podemos luchar contra las tentaciones. Todos estos tiempos difíciles por los que estamos pasando, las Escrituras pueden ayudarnos. Las Escrituras pueden, es la única manera, es como se comunica con nosotros. Así es como construimos nuestra relación con Él. Correcto. Así que creo que eso es bueno. Creo que es suficiente por hoy. Hemos terminado. Solo quiero alentar a las personas. Necesitamos esa fe, y la única manera en que podemos obtener esa fe es leyendo su palabra, entendiendo su palabra y construir una relación con Dios, porque sin eso no tenemos nada en este mundo. Seguro, es verdad, y lo que encontramos en su palabra y leemos en la introducción del conflicto de los siglos dice: en su palabra Dios ha encomendado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como autoridad infalible, revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la reveladora de doctrinas y la prueba de la experiencia. Es hermoso. Por eso Dios no quiere que nadie esté en oscuridad, no quiere que nadie sea engañado, y nos da todo lo necesario para ser salvos. Es por eso que podemos creer que Él ha preservado su palabra. No puedo creerlo. Me refiero solo a ese hecho. No puedo creer que no sea así. Quiero decir, ¿cuál es el punto? Así que regresando a mi experiencia inicial que compartí, animo a todos a estar anclados en la palabra y a ayudarse unos a otros. Estamos juntos en esto y hay un momento de angustia como nunca lo hubo. Eso está por delante de nosotros y necesitamos tener esa relación con Dios, donde tengamos la fe de Jesús. Lo que sea que pase, Él sanará nuestras enfermedades y nos sacará adelante. And he'll pull us through. Sí, seguro. Eso es hermoso. Una última cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 4. Es muy relevante para esta discusión. El hecho de que no se pasa por alto la verdad, ni se suprimen los pecados de los personajes principales, es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las Escrituras. Muchos insistirán en que es asunto fácil relatar lo que ocurrió en una vida común, pero es un hecho probado que humanamente es imposible referir una historia imparcial de un contemporáneo, y es casi tan difícil narrar, sin desviarse de la exacta verdad, la historia de cualquier persona o pueblo con cuya carrera nos hayamos familiarizado. La mente humana está tan sujeta al prejuicio que le resulta casi imposible tratar el tema imparcialmente, o hace resaltar crudamente los defectos de la persona considerada, o hace brillar exageradamente sus virtudes, según el prejuicio o el favoritismo del escritor. Por imparcial que quiera ser el historiador, es muy difícil que lo sea de veras, y todos los críticos convienen en ello. Este es el lugar donde encontramos fe, donde encontramos esperanza, donde encontramos amor y donde encontramos eventos que van a suceder. Sí, y con eso podemos identificarnos. Sí, el mundo está lleno de maldad y malos eventos que están sucediendo, y no hay explicación para ello. Pero la Biblia da la explicación de por qué y cómo terminará, y cuál es el propósito de nosotros estar aquí. Entonces, esta palabra es verdad. Aquí vamos, y el tiempo es corto, y necesitamos realmente comenzar a profundizar en la Biblia y encontrar esas verdades. Tengamos una oración. ¿Está bien? Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque estás allí en cada evento. Estás allí y nos cuidas, Señor. Cuidas de nuestras familias. Ayúdanos a estar cerca de ti. Ayúdanos a poner
a mantener la Biblia en nuestro corazón. Y has preservado la Biblia para que sepamos quién eres y para que sepamos qué se espera de nosotros en este mundo, Señor. Porque viene un tiempo de angustia como nunca. Queremos estar listos, Señor. Así que gracias por guiarnos a lo largo de esta discusión y ayúdanos con una semana por delante. Por favor, oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.